Buenas tardes. Vamos a empezar leyendo Lucas 4, del 16 al 20, que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Padre Santo y Celestial, bendice este tiempo de estudio bíblico que queremos, Señor, sea usado por el Espíritu para ayudar a nuestra formación espiritual, a armar, oh Señor, nuestra fe con principios y argumentos de tu palabra y sobre todo, Señor, para poder servirte mejor conociendo bien tu voluntad. Bendice este tiempo que te lo presentamos para tu gloria y honra. Amén. Bueno, Jesús empieza su ministerio de alguna manera y dice que se va a Nazaret, el lugar donde había nacido. Y como decíamos el otro día, al final del estudio de la semana pasada, tanto Juan el Bautista como Jesús inician su ministerio con profecías de Isaías. En Isaías 40, 1 y 2, Juan el Bautista, y en Isaías 61, 1 y 2, Jesucristo, que coge este pasaje. En la sinagoga nadie iba con su Biblia. Allí en la sinagoga estaban los rollos de los libros. Normalmente había 4 rollos. Estaba la ley, el Pentateuco en un rollo, los profetas en otro rollo, los escritos, que eran todos los libros históricos, y había otro libro, no me acuerdo cuál. Bueno, pues leyeron el de los profetas porque era el que correspondía a ese día. Cada sábado tenía su lectura y el Señor fue este día que tocaba esta parte del profeta Isaías. Y está bien que reconozcamos que Jesús es Rey de Reyes, pero es muy importante que conozcamos cuál es su ministerio terrenal. Jesús en la tierra nació, vivió y murió como un hombre. Porque si hubiera sido Dios, no hubiera tenido tanto valor. Es decir, si yo soy Superman y hago cosas que no puede hacer la gente normal, pues bueno, eso sabemos que pasa en las películas, pero no. Jesús fue un hombre que buscó siempre hacer la voluntad de su Padre y que fue lleno del Espíritu Santo y que no pecó, así como nosotros pecamos. Pero realmente él en su ministerio terrenal, el problema que hizo fue que no los liberó de los romanos, porque su primera venida fue para liberar del pecado. Su primera venida es un reino espiritual y no de autoridad y poder. Su victoria no sería sobre los enemigos de Israel, sino sobre el pecado. Y esa es la confusión que tenían los israelitas con Jesús. Él era el amigo de los pobres, él era el médico del corazón enfermo, él era el libertador del alma que estaba atada. Dice el versículo 22 que no hemos leído, dice: todos daban buen testimonio de él. Él fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado, el pueblo donde vivió hasta los 30 años. Y es bueno que decían que todos daban buen testimonio de él. Decía: este es el hijo de José, por lo tanto este no puede ser el Mesías, porque el Mesías es el hijo de Dios. ¿Cómo va a ser el hijo de José, el carpintero, este que hemos visto que ha sido un niño, que ha sido un adolescente, que ha sido un joven? ¿Cómo va a ser este el Mesías, no? Estaban
no oyendo el mensaje de Jesús, sino juzgando al mensajero. Esto es un poco lo que a veces pasa cuando viene un predicador de fuera, todo el mundo atiende, y cuando ponemos a veces a un joven a predicar de nuestra iglesia, pues bueno, pero si este jovencito, ¿qué nos va a decir? Pues es a veces, como dice el Señor, no hay profeta sino, no entendido sino en su propia tierra, ¿no? Entonces, el Señor les tiene que recordar: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Capernaum estaba en Galilea y era el pueblo donde vivían Andrés, Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Y entonces allí es verdad que el Señor hizo muchos milagros, allí sanó al hijo del centurión, al siervo del centurión, y allí pues el Señor hizo muchos milagros que luego iremos viendo meditando el libro de Lucas, ¿no? Y se ofenden cuando les recuerdan en el Antiguo Testamento cómo Dios sanó a gente no judía, como es el caso de Naamán, el general sirio que fue a ver a Eliseo para ser sanado de la lepra, porque una criada judía del rey le dijo: si el general va a ver al profeta, allí le sanará. Fue una evangelista del Antiguo Testamento. Y el profeta pues, fue aquel que se tuvo que bañar 7 veces en el río Jordán. No quiso, pero al final se bañó. Y el Señor dice: ¿cuántos leprosos se sanaron? Naamán el sirio. ¿O cuántas viudas murieron de hambre cuando la sequía de Elías por 3 años y medio? ¿Quién se salvó? La viuda de Sarepta. Sarepta estaba en la tierra de los fenicios, ¿no? En Tiro y Sidón. ¿Y por qué el Señor mandó allí a Elías? Porque esa era la región de donde era la esposa de Acab, Jezabel. Y claro, ella fue a buscar a Elías por todas partes, menos en su tierra, porque nunca pensaba que estaría en su tierra, pensaba: si está en mi tierra, alguien me lo dirá. Pero no, allí lo escondió el Señor, porque el Señor siempre tiene una estrategia. Entonces, el versículo 29 dice: levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. O sea, estaban tan enfadados que quisieron subirle, aquí diríamos, al castillo de Belver para tirarlo desde la torre más alta, ¿no? Y es curioso cómo la gente que no está de acuerdo con el Evangelio no quiere argumentar, porque en el fondo Jesús les había dicho datos que estaban registrados en el libro de Reyes, es decir, no le dijo algo que no sabían, le dijo lo que estaban, pero no estaban. Pero sin embargo, no era la hora de Jesús, y Jesús no murió cuando la gente quiso matarlo. Jesús murió cuando dijo: ha llegado mi hora. Y eso es lo que nos tiene que dar confianza a nosotros, que nosotros no vamos a morir por un accidente, accidentalmente. No vamos a morir accidentalmente. Vamos a morir como Dios quiera y cuando Dios quiera. Y es posible que muramos en un accidente. Hoy, por ejemplo, ha habido un accidente de avión en Canadá, ¿verdad? Canadá. Y, bueno, de momento no había muerto nadie, no sé, había heridos graves, pero no había muerto nadie. Normalmente cuando hay un accidente de avión mueren todos, pero en ese caso no habían muerto. Es decir, que la vida nuestra está en las manos del Señor. Y yo no voy a morir accidentalmente. Puede venir alguien a querer hacerme daño, que Dios puede pararlo. ¿Cómo? No lo sé, Dios puede pararlo. Y aquí fue lo que ocurrió. Había una multitud que iban con Jesús y él sabía que querían ir, pero que de repente él se coló por en medio de ellos y desapareció, ¿no? Nunca podemos ir contra la voluntad de Dios, porque eso es dar coces contra el aguijón. Y Jesús hizo un milagro del cual nunca predicamos, ¿no? Pero es que pasó por en medio de la gente sin que la gente lo viera. Por eso Jesús fue a la cruz voluntariamente y no fue a la cruz porque Pilatos lo mandó, ni porque los judíos, el sumo sacerdote, lo del Sanedrín, intentaron al pueblo decir: crucifícale. Jesús fue a la cruz porque era el plan de Dios.
estaba profetizado y tenía que ir. Y vemos aquí un milagro que ocurre ¿dónde? En Capernaum. Es decir, Jesús se va de Nazaret, dice que no hay profeta en su propia tierra, y desciende a Capernaum, ciudad de Galilea, es una ciudad pesquera, es una ciudad que está al borde del mar, y ahí hay un hombre endemoniado, dice la ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Fijaros tanto en la otra lectura, en el pasaje anterior, como en este, Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga en el día de reposo. Es decir, que es una buena costumbre estar en la iglesia. Hoy en día llamamos iglesia, llamamos centro, llamamos local, llamamos como queramos, pero es reunirnos con los hermanos. Jesús lo hacía en los días de reposo porque era cuando se celebraba la reunión general en las sinagogas, el día que la gente no tenía que ir a trabajar a sus funciones del campo. Y en este caso dice que descendía a Capernaum y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Un encuentro entre Jesús y Satanás. Ya no es en el desierto, ahora es en la sinagoga. Tenemos que saber que a las reuniones viene el Espíritu Santo, porque donde hay 2 o 3 allí está el Señor, pero también viene Satanás. Y gracias a Dios no interrumpe las reuniones como hizo en este caso, ese endemoniado. En este caso dice: yo te conozco quién eres, yo te conozco quién eres. Lo cual nos demuestra que conocer quién es Jesús no es garantía de salvación. El diablo sabe quién es Jesús. Como nos dice Santiago, el diablo cree. El diablo dice, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque creer sin obedecer no es una fe verdadera. O conocer simplemente de manera intelectual no es lo que Dios quiere. Dios quiere que entremos en la comunión con Él. Entonces este hombre le dice: yo sé quién eres, qué tienes con nosotros. Jesús le reprendió, porque es el que viene a dar libertad a los cautivos. Hemos leído una de las cosas en Lucas 4:18, que Él viene a dar libertad a los cautivos. Estudiar los milagros, las sanidades o las liberaciones que Jesús hizo nos ayuda a entender su ministerio y su poder. Los milagros, las sanidades o las liberaciones. Hay milagros sobre las cosas, cuando calma la tempestad o cuando multiplica los panes, esos son milagros. Luego hay las sanidades, está claro, sobre los enfermos, y luego hay las liberaciones sobre los endemoniados. Es verdad que muchas de las liberaciones también tenían unos efectos de enfermedad, porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Y Satanás es el que quiere controlar con el pecado nuestra vida. Pero, bueno, no es lo mismo sanar a un cojo o al paralítico en el estanque de Betesda, o resucitar a la hija de Jairo, por ejemplo, que liberar a este hombre que tenía un espíritu inmundo. Pero fijaros que estaba en la sinagoga y que seguramente iba todos los días de reposo a la sinagoga, porque era la costumbre. Entonces el Señor le reprende de una manera muy autoritaria. Lo mejor es que no venga ningún endemoniado a las iglesias. Y si hay un caso de posesión de demonios, pues tenemos que andar con mucho cuidado, En primer lugar, en las sinagogas no había niños. Acordaros que los niños empezaban a ir ya con 12 o 13 años. ¿Y por qué es importante? Si nos encontramos en una situación de liberación de demonios, es mejor que no haya niños, porque los niños son
la parte más débil y pueden recibir una impresión, o el diablo puede atacar a la parte más débil que haya en esa. O tengamos cuidado con gente inmadura. Es decir, una liberación muchas veces se produce como un espectáculo, ¿no? Allí los pastores, los ancianos orando y gritando y eso. Mirad, yo no veo que eso es lo que ocurre en el Antiguo Testamento. Yo creo que es verdad que hay liberaciones que le dicen a Jesús: he pedido a tus discípulos que ayuden a mi hijo y no han podido. Y dice, esto solo sale con oración y ayuno, ¿no? Ahí supongo que los discípulos estuvieron intercediendo. Tenemos que tener mucho discernimiento para poder atacar al espíritu del demonio. ¿Por qué? Porque el demonio también conoce nuestras debilidades y puede atacarnos a nosotros, como ocurrió a los 7 hijos de Esceva, que dice en otro pasaje, que quisieron liberar unos demonios y los demonios entraron en ellos, ¿no? Es decir, es un tema que no es para tomárselo a la ligera. Y muchas veces la liberación de demonios, por algunos casos, como aquel niño que se tiraba, que viene con su padre a traer a su hijo, dice que se tiraba en el fuego, pues se confunde con ataques epilépticos o con diferentes problemas psiquiátricos. En este caso no, ese hombre estaba en la sinagoga, estaba tranquilo, y cuando ve a Jesús no puede más y intenta molestar su posible enseñanza o su predicación. Pero tenemos que tener cuidado, y Jesús es muy directo. Jesús simplemente le da la orden. Jesús reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Es decir, en el nombre del Señor podemos liberar demonios. Debemos, si encontramos situación, liberar demonios, pero si yo no me siento con la madurez o con la fuerza, no debo hacerlo. No debo hacerlo. Esto lo hace Jesús. No se nos cuenta en todos los evangelios ningún pasaje que los apóstoles lo hicieron y cuando lo intentaron fracasaron, porque esto no se trata de repetir la frase. En este caso Jesús le dice cállate y sal de él, pero en otros casos hay otros ejemplos, como iremos viendo al meditar el Evangelio de Lucas. El diablo siempre intenta hacer algo de daño y tira a esa persona al suelo, es decir, la deja un poco como muerta, pero vieron que estaba liberado, ¿no? Debemos tener cuidado con tener solo un conocimiento de Dios por nuestras capacidades, y es importante tener un conocimiento espiritual, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidar con eso. De este pasaje, desde la sinagoga, Jesús se va a casa de Pedro. Por eso sabemos que Pedro tenía una casa en Capernaum, ¿no? Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Pedro, de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Después de un milagro de liberación, Jesús hace una sanidad. A veces habréis oído decir, es que tiene un espíritu de gripe, tiene un espíritu de fiebre. Miren, la gripe y el fiebre son virus, no nos viene por el espíritu. No hay un espíritu de demonio que nos da un catarro, esas cosas. Normalmente esos son virus o son bacterias que nos producen enfermedades, ¿no? Y Jesús tenía muy claro. Y hace una sanidad personal a la suegra de Pedro. ¿Para qué nos sana el Señor? Para que le sirvamos. Dice que al instante se levantó y le servía. Jesús obró muchas sanidades, aunque su ministerio no era el de venir a sanar enfermos, ¿no? Por eso a la mayoría de enfermos que Jesús sanó, le decía, no lo cuentes a nadie. Yo no quiero que cuentes a toda la gente que te he curado. Sin embargo, a ninguno de los que salvó le dijo no lo cuentes, porque Jesús lo que quiere es salvar nuestra vida, perdonar nuestros pecados, ¿no?
Ese era el propósito. Y porque la sanidad es temporal. A mí me duele la cabeza y me tomo un gelocatil y se me quita. O oro al Señor y el Señor me quita el dolor de cabeza. Pero eso no quiere decir que dentro de una semana, dentro de 3 meses me va a volver a doler la cabeza. Me puede pasar, puedo volver a estar enfermo. La sanidad es siempre temporal, aunque el Señor, si me sana y por eso estamos aquí orando los jueves, porque creemos que Dios es un Dios sanador. Pero vemos aquí el ejemplo, Jesús sale de una liberación y luego distingue una sanidad. Al ponerse el sol, dice el versículo, luego cuenta que al ponerse el sol todos los que tenían enfermedades, diversas enfermedades, los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero él los respondía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Relata Lucas en 2 versículos muchísimos milagros de sanidades y de liberaciones y cómo Jesús obra. En el versículo 42 dice, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. El propósito de Jesús es anunciar el Reino de Dios. Por eso tenemos que darnos cuenta que el Reino de Dios no es el reino de los cielos, es que el Señor reine en nuestras vidas aquí en la tierra. Y dice, es necesario dedicar tiempo a la oración, a la meditación. Jesús, vemos muchas veces en el Evangelio que se fue por las noches, estuvo la noche orando, o en este caso era de día, pero se fue a un lugar desierto. Hay una cosa que no practicamos demasiado los cristianos, pero sí hacían los judíos, que es la meditación. Entendemos, y es verdad que en eso el yoga y las religiones orientales están más acostumbradas al tema de la meditación. Y la meditación, cuando uno... El problema es que en las religiones orientales, como el hinduismo y estas cosas, lo que pretenden es conseguir separar el alma del cuerpo, ¿no? Y hacer lo que ellos llaman un viaje astral. Es decir, que hay personas que se pueden estar meditando en meditación y estar unas horas, unos días o unos meses. Y hay personas que han estado muchos días en una misma postura, en meditación, y el propósito es llegar, y entonces dicen que su espíritu ha salido del cuerpo y ellos se han visto ahí meditando y luego el espíritu ha vuelto. Eso no es lo que dice la Biblia y esa no es la meditación que dice la Biblia, porque muchas veces cuando ocurre eso hay espíritus que están andando por la potestad del aire, como bien dice la Biblia, y entonces toman posesión de ese cuerpo y cuando esa persona vuelve se encuentra que ya hay un cuerpo en su vida y una de dos, o se vuelven esquizofrénicos, porque hay dos espíritus, o directamente a veces fallecen, ¿no? Y bueno, a veces dicen que fallecen pues por tantos días de ayuno, de meditación. Pero claro, esos son extremos, porque el propósito de la meditación, de esos gurús que hay, es llegar a tener esa experiencia del cuerpo astral. Nosotros no queremos salir de nuestro cuerpo, pero sí nosotros queremos entender cómo el Espíritu Santo obra en nosotros. Y para eso tenemos que leer la Biblia y tenemos que meditar. Acordaros que cuando oraban por Jesús, en el caso de Simeón, o cuando a los 12 años lo encontraron, dice que María meditaba estas cosas en su corazón. Es decir, reflexionar sobre las cosas que el Señor nos habla. Es decir, si un domingo, si un jueves, si un día leyendo la Biblia hay una palabra que está ahí trabajando o golpeando nuestra mente, lo que tenemos que hacer es meditar al Señor. Señor, ¿qué me quieres decir tú
con ve y haz tú lo mismo, ¿no? Es decir, una frase, ¿no? O para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué me quieres decir con estos textos, con estas frases? Tenemos que aprender a meditar. Y meditar es estar, y es algo que la sociedad de hoy en día no se nos presta mucho. Antiguamente, a las 6, las 7 de la tarde, cuando la gente llegaba a su casa de trabajar, pues no había televisión, no había móvil, no había nada, y la gente hablaba, o la gente leía, o la gente meditaba, y esas cosas. Había más tiempo para la meditación. Hoy en día, la vida nos lleva a un ritmo muy frenético, siempre tenemos un WhatsApp que tenemos que leer, siempre tenemos algo que ver, siempre tenemos cosas que hacer. Y es importante, yo digo al atardecer porque es cuando mejor, pero si tú te vas mejor por la mañana, pues madrugas, pero tener un tiempo para meditar. Es decir, está bien que leamos un pasaje de la Escritura cada día, no sé si estamos leyendo por capítulos, por temas, por lo que sea, o siguiendo un devocional, lo leamos, pero que meditemos en algo sobre lo que hemos leído, es decir, meditar. Eso es muy importante. Yo creo que a Jesús ese tiempo de meditación le servía para orar al Padre, para recibir inspiración y para entender todas las cosas que habían pasado. Es decir, no sé cuántos de vosotros habéis visto la película Jesucristo Superstar, que es una película que tiene cosas buenas, pero tiene también cosas muy equivocadas, porque Jesucristo fue de todo menos un superstar. Él nunca salió de su tierra, él nunca quiso dar. Pero hay una escena en esa película, que es un poco el pasaje anterior que hemos leído, que vienen muchos enfermos y de alguna forma le avasallan, ¿no? Y como que Jesús se siente desbordado. Claro, Jesús se cansaba, porque el trabajo espiritual cansa mucho. Mire, yo les puedo decir que a mí me cansa más predicar que hacer muchas otras cosas. Ya está claro que yo no trabajo, y yo he trabajado en informática, en muchas cosas, mi trabajo no era cuestión física, pero si algún domingo me invitan por la tarde a un culto y tengo que predicar por la mañana y por la tarde, yo les aseguro que ese día es como si hubiera hecho una maratón. ¿Por qué? Porque el trabajo espiritual es un trabajo que requiere una dedicación al Señor y poner todos los sentidos. Es como el que tiene que dirigir un culto. Yo siempre le digo a los hermanos que tienen que dirigir cuando hacemos alguna preparación, hermanos, hay que orar, hay que sentir la dirección del Espíritu Santo, el que tiene que dar un mensaje. Es decir, necesitamos meditar, buscar al Señor. Porque si no tenemos nada que decir de parte del Señor, mejor que no digamos nada, ¿no? Es decir, que aquí no se trata de pasar el tiempo y esas cosas. Entonces, es muy importante. Y Jesús lo decía, se fue a meditar. Y es muy importante estar a solas, estar orando al Señor. La oración personal. Para crecer, hay un autor o un predicador que escuché un día que dice que el cristiano crece de rodillas delante de Dios. Uno no crece porque haya mucha gente que le escuche. Tú puedes tener 50, 300, una persona o 300.000 por televisión. Pero el cristiano crece de rodillas delante de Dios. Y solamente si estamos a solas delante de Dios es cuando vamos a crecer realmente. Y Jesús, como no tenía casa, decía que él no tenía casa, en este caso ese día se había quedado a dormir en la casa de Pedro, pues él se va al monte porque era buscar la soledad de Dios. Leer la Biblia, ir a la iglesia, tomar la Santa Cena, todo esto es muy bueno. Pero estar tiempo a solas con Dios es lo que va a permitir nuestro desarrollo espiritual. Por eso Jesús muchas veces se fue a solas con su Padre. Y a continuación viene uno de los milagros famosos de Jesús, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el lago de Genesaret es lo mismo que el mar de Galilea. O sea, según por qué pueblos uno decía, este es el mar de Galilea, y el lago de Genesaret era porque era un pueblo del lago y se llamaba así. Pero es el mismo mar, es un lago, realmente no es un mar, es un lago. Las montañas de Hermón
tiraban el agua hasta ahí, y de ahí arrancaba el río Jordán. De ahí arrancaba el río Jordán, que llegaba hasta el Mar Muerto y atravesaba toda Palestina, ¿no? Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de ellas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fijaros que, no lo he dicho antes, pero cuando Jesús leyó en Lucas 4 en la sinagoga, dice que se sentó. Normalmente, hoy en día nos levantamos para predicar, pero en tiempos de Jesús se sentaba. La forma de enseñar era sentado. Por eso estaba la frase que aún está hoy de sentar cátedra. Había un asiento en las sinagogas donde el que iba a enseñar se sentaba, ¿no? Ese asiento estaba, es verdad que estaba un poco más levantado y tal. Y cuando hoy dice sentar cátedra, o cuando el Papa quiere decir algo que no puede discutirlo nadie, se dice que habla ex cátedra. Es una expresión latina que quiere decir, o sentar cátedra, quiere decir que un profesor lo que ha dicho es una enseñanza fiel, es una enseñanza correcta, es una enseñanza educada. En aquellos tiempos la gente se sentaba. Entonces Jesús le dice a Pedro, mete la barca un poco ahí y voy a predicar desde ahí. Entonces, ya digo, hoy en día nos pondríamos de pie porque en eso hemos cambiado las costumbres de los de los occidentales, que somos nosotros, estamos en Occidente, a los orientales, que es donde estaba Israel. Y estaba enseñando a la multitud, ¿no? Mucha gente, y Jesús aprovecha ese medio. A veces Jesús no sabía que no todo el mundo iba a la sinagoga, pero sí utilizó una barca para que la gente escuchara. La segunda cosa importante de este pasaje es la obediencia a la palabra de Jesús. Boga mar adentro y echa la red. En tu palabra echaré la red. Pedro le dice, no hemos pescado nada. No leo toda la historia porque creo que es una historia que la mayoría conocemos. No he pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Pedro todavía no había oído mucho de Jesús, pero ya había visto lo que había pasado en la sinagoga con el demoniado, lo que había pasado con su suegro, todos los sanados y liberados que había habido luego en la puerta de su casa o dentro de su casa. Y dice, bueno, Jesús tiene algo que no tiene nada. Había escuchado esa enseñanza, esa predicación, ese mensaje. Seguramente Jesús había cogido un texto del Antiguo Testamento y lo había explicado a la luz de la Escritura. Y entonces él dice, en tu nombre echará la red. Y la obediencia siempre produce resultados. Encedaron gran cantidad de peces y su red se rompía. No habían pescado nada, eran profesionales, pero el Señor mandó una gran cantidad de peces. Los peces que hay en el mar de Galilea son parecidos a un pez que tenemos aquí también que se llama el gallo de San Pedro. El gallo de San Pedro viene porque es un pez muy parecido al que hay en el mar de Galilea. Y es un pez muy sabroso, pero con muchas espinas. Y todos sabéis que, por ejemplo, lo que no nos gusta del pescado son las espinas, ¿no? Es decir, que eso es lo que no está. Pero ese era el pescado y vivían de esas cosas. Este pasaje nos enseña varias cosas. La bendición de la obediencia. Lo que Pablo llama debemos andar por fe y no por vista, para poder ver las obras de Dios. Es decir, Jesús no metió los peces dentro de la barca, les dijo que echaran la red. Es decir, si ellos no hubieran echado la red, hubieran seguido discutiendo con Jesús, Señor, mira, las acabamos de limpiar, porque fijaros que este pasaje empieza con que estaban limpiando las redes. Es decir, había que quitar todas las porquerías, todas las hierbas o las algas que se van pegando, había que limpiar las redes, y dice, Señor, las acabamos de limpiar, y ahora vamos otra vez para nada más. Normalmente se pesca de madrugada, de noche o de madrugada, al atardecer o de madrugada, que es cuando los peces solían comer. Entonces, esto se supone que ya era pues mediodía, no lo sabemos la hora, pero era
ya con bastante luz. Pero ellos fueron obedientes. El versículo 8 dice que Pedro cayó de rodillas. Fijaros bien que aquí Pedro es consciente, por una vez, de quién es Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Que un judío se arrodille quiere decir, porque solo podía arrodillarse delante de Dios, solo podía arrodillarse para orar o en la presencia del Señor. Un judío no se arrodilla delante de otro hombre. Por lo tanto, aquí Pedro tuvo una revelación de que Jesús era Dios, de alguna forma, estaba enviado en el nombre de Dios. La presencia de Dios nos humilla al ver su santidad y nuestro pecado. Es lo normal de un humano ante la grandeza y santidad de Dios. Es lo que pasó al pueblo de Israel en Sinaí. Acordaros en el Sinaí, en Éxodo 20:19, que hay una gran nube, una oscuridad muy grande sobre el monte, que hay tormenta, que hay rayos, que hay truenos, y se oye la voz de Dios. La voz de Dios dando los 10 mandamientos. Porque Dios le había dicho a Moisés, dile al pueblo que vengan, que se acerquen, que no toquen el monte, porque el que toque el monte Sinaí va a morir. Y leemos el capítulo 19 y 20 y el pueblo se asusta de los truenos, de la oscuridad, del poder de oír la voz de Dios directamente. Cuando va diciendo los 10 mandamientos, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, honra a tu padre y a tu madre, no matarás y tal. De tal forma que el Éxodo 20:19, cuando han acabado los 10 mandamientos, el pueblo le dice a Moisés, mira, que no hable más Dios con nosotros, que hable contigo y tú ya nos lo cuentas, ¿no? Qué pena, ¿no? Hoy diríamos, uy, ¿cómo me gustaría oír la voz de Dios? Bueno, a lo mejor nos pasaría lo mismo, ¿no? Y Pedro no ve el milagro, ve la obra de Dios. Y dice, apártate de mí, soy un pecador. Cuando algo nos muestra nuestro pecado ante la grandeza de Dios, es que estamos en el buen camino, en el de la humildad. No el de decir, qué grande soy. Fíjate, he echado la red y fíjate, venid a ayudarnos. No, fijaros que es la humildad. Cuando un milagro se ofrece como la gran obra de alguien, se le está quitando la gloria a Dios y ahí no está el Señor. Ahí no está el Señor. La gloria siempre tiene que ser para el Señor. Pedro cayó de rodillas. Ante la santidad de Dios, el hombre puede sentir miedo. Porque Pedro pensaría, bueno, ¿qué va a pasar? Pero fijaros que el versículo 10 de Lucas 5 dice, y así que mismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El mensaje de Jesús siempre es un mensaje de confianza. Jesús no quiere acobardarnos ni asustarnos, Él quiere darnos. Y le da una promesa a Pedro y los demás apóstoles. Desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, los pescadores pescan peces vivos, no pescan peces muertos, ¿no? Era no para tranquilizarles, sino para que tuviera ánimo y supiera que tiene un ministerio para servir al Señor, ¿no? Es decir, que Dios tenía un propósito para su vida. Dios no quería mostrarle lo débil que era y que era un pecador, que es lo que... Es decir, si yo tengo una mancha y aquí hay poca luz, pues no se ve mucho. Pero si aquí hay buena luz, enseguida se nos ve la mancha. Es lo que pasa. Delante de la santidad de Dios, nuestro pecado se nota y es un poco lo que le pasó en este caso a Pedro. En ese pasaje hay toda una simbología de lo que es el mundo cristiano. El barco es una imagen de la iglesia. Es una imagen que desde el barco se tiene que transmitir el mensaje. Se tiene que transmitir el mensaje como hizo Jesús en el principio. La iglesia tiene que llevar un mensaje. La iglesia no estamos aquí para reunirnos, para pasárnoslo bien, que está bien que nos reunamos, que nos lo pasamos bien, que hagamos fiesta, que hagamos cosas. Pero el principal motivo de la iglesia es llevar el mensaje del Evangelio.
Los pescadores son los creyentes, es decir, los que tenemos que echar la red somos los creyentes. Todos los que había en la barca echaron la red, es decir, no solamente la echó Pedro, sino todos, incluso tuvieron que venir de las otras barcas, ¿no? La red es el Evangelio. Echar la red es predicar el Evangelio. No tenemos que predicar otra cosa, no tenemos que decir a la gente cosas que no son. Vente a la iglesia y el Señor te va a curar, porque puede ser que ese enfermo no se cure. O vente a la iglesia y no, nosotros tenemos que predicar el Evangelio. El Evangelio. Y el mar es el mundo. El mar está lleno de pecadores que necesitan ser pescados para entrar en la barca. En la barca es la iglesia, ¿no? Entonces los pescados, cuando son pescados, entran en la barca, quiere decir están en el camino del Señor, donde el Señor lo pueden bendecir, ¿no? Y un poco esta simbología nos ayuda a entender todo esto. Si hay algo que no está claro de lo que he dicho, lo aclaramos ahora, antes de entrar en el siguiente milagro. Bueno, así he aprovechado para beber un poco de agua. Lucas 5, 12 al 16. Jesús sana a un leproso. En los evangelios es un no parar de mensajes, milagros, liberaciones, y en este caso es a un leproso. La lepra es en la Biblia símbolo del pecado. La lepra es símbolo del pecado. Estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Se atrevió a cosas que no podía hacer. Los leprosos tenían que llevar unas campanillas en las túnicas para que sonara, y si alguien se acercaba tenían que gritar leproso, leproso, para que se alejara, o él alejarse de la gente. O sea, tenían que tal. Pero sin embargo, este hombre se acerca a Jesús, se pone de rodillas, y Jesús, extendiendo él la mano, le tocó. Realmente es algo importante. No se tocaba a un leproso. La lepra era contagiosa, se creía. Hoy en día se sabe que la lepra no es contagiosa. La lepra se produce por cuestiones de insalubridad, de falta de higiene, de diferentes problemas. Entonces se coge la bacteria y entonces se coge la enfermedad. Pero no es precisamente una enfermedad contagiosa. Sí que es una enfermedad desagradable porque pues la carne se va pudriendo, se va descomponiendo y uno va perdiendo miembros, y claro, eso siempre es desagradable, huele bastante desagradable, con lo cual la gente leprosa vivía a las afueras, en cuevas, en lugares escondidos y a las afueras de la ciudad, y a veces tenían que entrar para conseguir comida, o conseguían que la familia les acercara alguna cosa. En alguna película como Ben-Hur, que su madre y su hermana cogen la lepra, pues hay una amiga que les lleva la comida y esas cosas y tal, ¿no? Así era la realidad. Pero Jesús dice que toca a este enfermo. Es decir, Jesús se salta a las normas. Tocar a un leproso era contaminarse también espiritualmente. Pero Jesús no tiene ese problema porque Jesús sabe que lo va a sanar. Entonces, para él eso no era problema. Y cuando este hombre le dice, si quieres puedes limpiarme, no dice que por favor puedes limpiarme, dice depende de tu voluntad. Y hermanos, este hombre entendió el sentir de la obra de Jesús, entendió que era una cuestión de estar en la voluntad de Dios. Si oramos en la voluntad de Dios, el Señor responde. Y él dice que si quieres puedes limpiarme. Jesús quiere ayudar, sanar, perdonar a todos los que le ayudan. Si quiero, y la respuesta de Jesús es evidente, quiero, sé limpio. En 2 de Pedro 3:9 dice que Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Es decir, cuando alguien dice, Dios sabe los que se van a salvar y los que se van a perder, hace poco me preguntaba un joven de aquí de la iglesia, ¿Dios sabe los que se van a salvar y los que se van a perder? Sí lo sabe. Entonces, si lo sabe, ¿qué más da lo que hagamos? Me decía este joven. Si lo sabe, ¿qué más da lo que hagamos? ¿Nos vamos a perder o nos vamos a salvar? Esa es la doctrina de la predestinación. Hay iglesias que no evangelizan, aunque la palabra de Dios dice claro, ir por todo el mundo y dice, no, Dios sabe que el hermano se va a salvar y que yo no me voy a salvar. Por lo tanto, da igual lo que yo haga, no me voy a salvar. Bueno, no es verdad. No es verdad, no que Dios no lo sepa, sino que no dependa de mí lo que me va a pasar. Lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es que todos se salven. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida para que todo el que en él crea no se... Luego yo decido si creo o no creo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si Dios forzara mi voluntad, yo ya no sería una persona libre. Dios no va a forzar mi voluntad, pero me va a dar todos los recursos posibles para que yo pueda encontrarle. Y para que cuando Él me diga, ¿por qué no te salvas? Porque no has aceptado esto, esto, esto y esto. Entonces, Dios quiere que todos se pierdan. Como dice 1 Timoteo 2,4, quiere que todos los hombres sean salvos. Esto lo va diciendo en muchísimos lugares del Antiguo Testamento, del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero sobre todo del Nuevo Testamento. Si alguno se pierde es porque no quiere obedecer el plan de Dios, ¿no? Cuando Jesús sana a este sacerdote, entonces le dice, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, ¿no? Las leyes que Dios mandó a Moisés eran sombra de la figura completa que haría Jesús. Miren, aquí ustedes ven la pantalla así de grande. Lo mismo que hay aquí está aquí en el foco. En el foco hay lo mismo. Pero si quisiéramos leer el foco, ¿qué haríamos? No podíamos leerlo porque la luz nos deslumbraría. El Antiguo Testamento es el foco y el Nuevo Testamento es el proyecto, es la pantalla. Es decir, lo que hace el Señor es permitir que muchas cosas que estaban anunciadas en el Antiguo Testamento se puedan ver reflejadas, ¿no? Entonces le dice, ve al sacerdote y muestra tu ofrenda por la purificación. Porque si uno estaba leproso, quedaba registrado. Indalecio Aguilar está leproso y entonces es borrado del censo de la ciudad. Entonces cuando yo, si me sanaba, porque había gente que se sanaba de la lepra, pues porque había mejores condiciones o conseguía vencer eso, entonces el sacerdote tenía que ir al sacerdote. Y dirías, ¿y si creían que se contaminaba, por qué iba al sacerdote? Bueno, porque el Señor había dicho que él iba a proteger a los sacerdotes, ¿no? Entonces el sacerdote tenía que examinar a esa persona y decirle, ¿dónde tenías la lepra? A ver, aquí pone que la tenías en la mano y en la pierna. A ver, enséñame la pierna. Enséñame. Ah, bueno, está limpio. Bueno, ahora vete 8 días a tu casa y dentro de 8 días vienes. Y a los 8 días venía. Y si todo seguía bien, rosadito, es decir, si no estaba la carne en estado de descomposición, entonces puedes entrar al templo, porque el leproso no se podía entrar al templo. Cuando el sacerdote te declaraba limpio, entonces podías ofrecer sacrificio al Señor, dar la gracia por la ofrenda, y entonces podías volver a la vida normal. Ya volvías a estar activo, volvías a estar registrado. ¿Por qué hace Jesús eso? Que Jesús podía haberle dicho, igual que por ejemplo aquel paralítico que le dice, toma tu lecho y anda en día de reposo, y le dicen, oye, ¿qué haces andando con la esterilla esa que llevas en el día de reposo? No, pues es que no se puede. Dice, el que me ha sanado me ha dicho que sí. Es decir, Jesús rompe con algunas normas del día de reposo que habían sido exageradas por los sacerdotes. Pero en aquellos principios que nos llevaban a dar gracias a Dios
y a mostrar que la sanidad era algo consistente. Es decir, ¿qué ocurre? Hay gente que viene a la iglesia y se arrepiente al Señor. Y se va de la iglesia y se olvida. Al cabo de 6 meses vuelve a la iglesia y se vuelve a arrepentir. Y pues eso no es el arrepentimiento que el Señor quiere. Eso es un problema, es un arrepentimiento emocional, pero no una entrega. Por eso el Señor dice, no, tiene que ser comprobable. Que eres limpio tiene que ser comprobable. Y para ser comprobable había que esperar ese tiempo. Y luego, una vez declarado limpio, tienes que ofrecer sacrificio al Señor, tienes que dar culto a Dios, tienes que agradecer al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nuestra sanidad o nuestra salvación, sanidad y salvación, son muchas veces una palabra que tiene ese doble sentido. Es decir, muchas veces Jesús dice a algunos enfermos, tu fe te ha salvado, ¿no? A la mujer que tenía flujo de sangre, tu fe te ha salvado. En realidad le está diciendo, tu fe te ha sanado y te ha salvado, ¿no? Porque era la sanidad lo que estaba buscando esa mujer. Entonces, en este caso, había que dar gracias a Dios por la sanidad. Y el versículo 16 de este pasaje dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fijaros cómo cada pocos versículos, no muchos versículos, Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, es lo que ya os he dicho antes, el cristiano crece de rodillas delante de Dios. Y así era con la obra del Señor. El siguiente milagro es el de un paralítico. Es decir, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. En este pasaje, que es aquel que van 4 amigos, que llevan en hoy en día diríamos una camilla, y no pueden y suben al techo, dirían, bueno, claro, si hay 7 pisos encima como aquí, pues ya pueden subir al techo, ¿no? Pero las casas en Israel eran plantas bajas, que todas tenían un patio donde normalmente había unas esterillas, unas cañas, unas hojas de palmera, es decir, cosas que eran muy fáciles de remover, ¿no? Entonces ellos cogieron, removieron ese techo que había, pero que no era evidentemente ni hormigón ni ladrillo, sino vieran esto, y bajaron al paralítico, es decir, ¿cómo lo consiguieron bajar? Bueno, pues no lo sé, porque supongo que era así y entonces pues lo bajaron. Yo no sé si llevaban cuerdas o no llevaban cuerdas, porque eso significa que iban muy preparados pensando ya que iban a tener lo que hacer por ahí. Pero lo cierto es que es una sanidad diferente, porque aquí hay unos amigos que llevan al paralítico, porque no podía ir, ¿no? Entonces está bien, es llevar a gente necesitada a Jesús, ¿no? Hay 3 milagros: Jesús perdona pecados, Jesús lee el pensamiento y Jesús sana, ¿no? Jesús perdona, Jesús lee el pensamiento y Jesús sana en este pasaje. Porque cuando Jesús le dice, en el versículo 20 dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Claro, ahí baja el paralítico, pone al paralítico y tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos, fijaros que al principio le he dicho que estaban los fariseos, los doctores de la ley, o sea, estaban todos, y decían, solo Dios puede perdonar pecados. Y es verdad, solo Dios podía perdonar pecados. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, porque él estaba intercediendo y le iba a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, es decir, estaban pensando, no estaban diciendo. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados,
o decir, levántate y anda, ¿no? Pues para sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vente a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificado a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas, ¿no? ¿Qué es importante? Pues es importante los amigos, muy importante. Estuvieron dispuestos a hacer todo lo que dependía de ellos para llevar a su amigo a los pies de Jesús. Si nosotros no podemos perdonar pecados, nosotros no podemos salvar a nadie, podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos, física o espiritual, orando, hablando, acompañando, para que la gente conozca a Jesús. En el Evangelio también es importante el esfuerzo, el trabajo, la diligencia. No tengamos duda, el trabajo es necesario en el Evangelio y es lo que lleva a conseguir que Jesús pueda actuar en nuestra vida o en nuestro entorno. Si estos hombres hubieran dicho, mira, lo hemos intentado, pero ya ves, no se puede entrar, porque no podemos entrar ni de uno en uno, como para entrar con una camilla. No, ellos buscaron la manera, buscaron la solución. En nuestra relación con Dios debemos poner el empeño y el esfuerzo que pusieron nuestros amigos, vencer los obstáculos y las dificultades. Es decir, siempre no es fácil traer personas a la iglesia, no es fácil traer personas a la iglesia. No es fácil predicar a alguien el Evangelio, porque cuando queremos hablar del Evangelio, o en ese momento alguien llama por teléfono, o en ese momento pasa una cosa. Es decir, por ejemplo, en el trabajo. Como os digo, yo trabajaba en una oficina y éramos muchísima gente, bastante gente conocía que yo era evangélico, y alguna vez, pues al principio no, pero con el tiempo, pues alguno venía a hablar conmigo. Pero yo estaba trabajando, yo podía dedicar 5 minutos, 10 minutos, yo no podía estar 1 hora hablando del Evangelio con esa persona, porque mi jefe estaba 2 mesas más para allá y estaba pendiente, y porque si estoy trabajando, me pagan un jornal. ¿Qué podía hacer yo? Mira, que tomamos un café esta tarde porque me hablaba de un problema con su hijo, con su esposa o él mismo, o le regalaba le traía un folleto, le regalaba un libro y quedábamos para tomar un café, porque en el trabajo no es tiempo de evangelizar. Y es una buena forma sí, podemos dedicar unos minutos, dar una pero decirle, bueno, no, ahora no toca. Vienes a hablar conmigo porque has visto o has oído que estuve hablando vale, demos buen testimonio con nuestro trabajo, y busquemos tiempo para hacer esas cosas. Por lo tanto, en nuestra relación debemos de poner el empeño y la sabiduría, pero tenemos que procurar llevar a la gente a los pies de Jesús, ¿no? Los hijos de este mundo se esfuerzan por una corona corruptible cuando debemos más esforzarnos nosotros por una corona incorruptible. Es verdad que la salvación es por gracia, pero eso no implica que no hay que trabajar por el Señor. Aquí las sillas las encontramos todos los domingos en orden porque alguien las ha puesto en orden el sábado. Nos encontramos las cosas limpias, o nos encontramos los desayunos preparados porque alguien está trabajando los días de antes. Y así todas las cosas, y si aquí está todo encendido y todo funciona y el micro funciona, es porque alguien ha puesto las baterías a cargar el día de antes o lo ha dejado. Es decir, todo requiere trabajo y requiere dedicación. Y decir, no, el Señor proveerá. Bueno, Dios proveyó en el caso de Abraham e Isaac, porque ahí no dependía de Abraham y Isaac. Pero en las cosas que yo puedo hacer, Dios quiere que las haga. Y en este caso, pues los compañeros de este hombre pues tenían que llevarle. Este pasaje se destaca la amabilidad y la compasión de Jesús. Hombre, tus pecados te son perdonados, y luego levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, un mensaje espiritual y un mensaje natural.
El amor y la misericordia de Jesús es lo que permite al pecador empezar su caminar en el Evangelio. Y cómo Jesús conoce el pensamiento de los escribas y los fariseos, igual que conoce nuestro pensamiento hoy. Cristo siempre nos conoce. No está escondido nuestro pensamiento para Él. Por lo tanto, tengamos cuidado, porque los hechos todos los conocemos, pero los pensamientos solo los conoce, pero Él los conoce y también tienen que ser. Pedro, cuando Jesús le habló después de resucitar en Juan 21:17, cuando le dice, Pedro, me amas, al final Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Claro, venía de la negación de Pedro. Y Pedro, ¿qué le dice? Tú lo sabes todo, me dijiste que te iba a negar, lo sabías, pero tú también sabes ahora que te amo. Y esa es la realidad del Evangelio, ¿no? Bueno, hasta aquí. La semana que viene empezamos con el llamamiento de Leví, el llamamiento de otro de los apóstoles. Jesús está... ya dije el primer día que Lucas no es un evangelio cronológico, él va agrupando cosas, por lo tanto el llamamiento de Leví no quiere decir que fue después de todas estas cosas. El llamamiento de Leví seguramente fue antes, pero aquí es donde Lucas lo enfoca y lo encuadra. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. El martes que viene, si Dios quiere, estoy de viaje, pero tendremos estudio bíblico. Habrá un buen profesor que va a dar la clase y vamos a continuar con el estudio de Lucas. ¿Alguna pregunta? Pues muy bien, pues ya sabéis que dentro de 2 semanas, cuando yo vuelva, 3, hago un examen a ver si habéis escuchado bien y habéis entendido bien, ¿no? No hacemos examen, pero meditemos sobre todas estas cosas, ¿no? Cómo Jesús liberaba, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús predicaba, cómo Jesús hacía todas las cosas. Señor, despídenos en tu paz y en tu bendición. Señor, llévanos con bien y provee, Señor, todas aquellas cosas que necesitamos y que todo lo que tú tienes preparado para nosotros podamos, Señor, apropiárnoslo, gozarlo y recibirlo. Bendícenos hasta volvernos a ver, que en el nombre de Jesús lo pedimos todo.